Bueno, muy buena noche con todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Es una gran satisfacción llevar a cabo este ciclo a pesar de los problemas que estamos viviendo en el mundo. Yo me encuentro fuera del país en este momento. Tenemos un invitado de lujo para poder comenzar estas charlas. Voy a presentar al doctor Heber Rendón. El título de la charla es El problema de inversión en geofísica y la localización de sismos. El doctor Herbert Rendón es graduado en física de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría, su maestría la hizo en la Universidad de California en Los Ángeles sobre geofísica y ciencia y física del espacio. Sacó su doctorado en la misma universidad, en la misma especialidad, es decir, en física del espacio y en geofísica. Él es miembro de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, ha sido también representante de Venezuela en el Consejo Directivo de Ceresis, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Venezuela y también profesor de la Facultad de Ingeniería. Para mí es un gran placer, es amigo personal, una persona que durante su vida profesional ha demostrado gran productividad, gran valor humano, y en estos momentos nos está, a pesar de todas las dificultades que están pasando en Venezuela con la conectividad de internet, etcétera, ha tenido la gran amabilidad y el trabajo de compartir esta charla con todos nosotros. Dejo con ustedes al doctor Heber Rendón. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al doctor Leandro Rodríguez por su gentileza en invitarme a participar en este interesante ciclo de charlas. Me parece que es muy fructífero que los investigadores de la región suramericana y centroamericana podamos reunirnos de vez en cuando, y compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. También quiero agradecer a todo el público que está participando de esta entrevista, de esta presentación, con la seguridad de que, producto de las varias presentaciones que se van a dar en este ciclo de charlas que está promoviendo el Ceresis, seguramente van a salir vínculos muy interesantes que abrirán oportunidades de trabajo para un futuro. Si podemos comenzar la presentación. Estoy compartiéndola, Herbert. Ah, ok. ¿La ves? No, todavía no. Qué raro. A ver. ¿La ven ustedes, señores? ¿Pueden comprendido, Cristóbal? No, no se ve, no se ve. A ver, un ratito. A ver. Qué raro. No sé qué pasa. Ahí se ve. Un momentito. Ahí se está observando, ¿ah? Ya, ahora voy a compartir la presentación. Ahí va. Compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Ponle full pantalla. Sí, Un F5. pantalla completa de presentación. Listo. ¿Ya está? ¿Se ve? Sí, mucho mejor. Sí, ahora sí, perfecto. ¿Tú ves, Herbert? Sí, la estoy viendo completa. Ahora sí la estoy viendo completa. Perfecto. Puedes arrancar. Ok. El título de esta charla es Teoría de inversión en geofísica, con alguna referencia al problema de localización de sismos. Siguiente. Ok. El método de inversión podemos decir que está presente en la esencia misma del método científico. Esto es, a partir de la observación de un conjunto de datos que llamaremos los observables, medidos en el campo o en el laboratorio, pretendemos hacer una inferencia sobre el valor que debe tomar la variable M, o sea, la incógnita o parámetros del modelo, para satisfacer la ecuación 1 que presentamos aquí abajo, y con ello poder descartar o validar
una cierta hipótesis de trabajo. O sea, el método de inversión está en el corazón mismo del método científico. Siguiente. La misma ecuación la estamos repitiendo acá y lo que queremos decir con ella es que tenemos una cierta función o funcional denominada A que podrá ser expresada en términos de un sistema de ecuaciones integrales, diferenciales, algebraicas o cualquier combinación de ellas. O sea, en definitiva, un modelo matemático que habremos formulado para resolver el problema que tenemos en mano. Y esto puede proceder tanto de los campos de la ingeniería, la medicina, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Siguiente. Nada más a manera de ejemplo, quería hacer referencia a algunos problemas de inversión en la ingeniería estructural, por ejemplo. Aquí tenemos la referencia que dice Damage Identification Using Inverse Method. Y de lo que se trata es instrumentar ese elemento estructural que tenemos ahí, algo así como una viga, con velocímetros o acelerógrafos, y midiendo modos normales de vibración de esa estructura. El problema que estaría planteado ahí es inferir si existe alguna rotura superficial, algún crack, o también a lo interno, por supuesto que sí. El asunto es que observando el comportamiento de los modos normales es posible, y a través de un problema de inversión, inferir la existencia en el interior del elemento. Siguiente. En la medicina tenemos este problema también de inversión en electrocardiografía, donde sensores elementos que estimulan la actividad del corazón, bien sea ubicado en la superficie del pecho o en el interior del corazón mismo, y aquí tendría que hacer la analogía con sismos que ocurren profundo en el manto, en la litósfera profunda. Al introducir un catéter en el caso del corazón, se impulsa una actividad que eventualmente el corazón recibe esta señal, reacciona, y su reacción lo muestra como un potencial de comportamiento de la imagen eléctrica. Del lado derecho, a la derecha y abajo, presentamos justamente una imagen tomográfica obtenida por inversión de datos de esta naturaleza que el médico sabrá interpretar en cuanto al estado de salud de una persona determinada. Siguiente. Muy recientemente, todos estamos al tanto de la pandemia que nos azota a nivel global, por supuesto, y justamente ahí también se manejan conceptos como modelos para predecir cómo es el comportamiento de los casos que van a aparecer a futuro, de la aparición del supuesto pico que está por venir. Y claro, quizás este sea un problema mucho más complejo, porque aquí, además de involucrar a las características del virus, si es muy contaminante o no, también habría que tomar en cuenta las características de la comunidad social donde está ese virus infectando, inclusive, digamos, el comportamiento humano de las sociedades. Las regulaciones gubernamentales serían parámetros fundamentales a involucrar a una ecuación que quisiéramos utilizar para predecir a futuro cuándo vendría el pico de alguna enfermedad. Siguiente. Claro, pero el tema que nos ocupa a nosotros es la geofísica en particular. Y en la geofísica, por ejemplo, para los problemas que abordamos en la física de la Tierra sólida, ahí pretendemos caracterizar al medio terrestre determinando sus propiedades constitutivas, tales como la distribución de densidad, el tensor elástico, la distribución de las velocidades asociadas a las ondas sísmicas, distribución de la temperatura, etc. En estos casos, tendremos al operador A actuando lineal o no linealmente sobre la función incógnita, o sea, las propiedades del medio. Esta función tendrá vida, o sea, existencia, en un cierto espacio de funciones y representará el input, la entrada, al dominio del operador A para llevarnos a la función de observables, o sea, al conjunto de los datos, que será el output, y que podrá ser una función del espacio y o del tiempo a partir de mediciones en la superficie terrestre, tal cual como hacemos en la geofísica. En tal sentido, en geofísica podemos lograr expresar los datos como una función de m. O sea, logramos siempre en la práctica un despeje. Es decir, de que estaba metido antes dentro de A, ahora lo podemos despejar y D será el output, M el input y A es el sistema que estamos estudiando.
o en este caso, mejor dicho, lo conocemos, que es el sistema, que conocemos la ley física que está en el fondo y queremos entender el conjunto de parámetros input para obtener el output de esa medición. Ok, aquí el índice I sirve para referir o indexar el lugar o el instante de tiempo o la frecuencia del conjunto de las n observaciones que podamos hacer. Siguiente. Más concretamente en geofísica, pero en la sismología propiamente dicho, tenemos muchos problemas donde estamos aplicando constantemente el problema de inversión. Está el problema, por ejemplo, de distribución de las densidades a partir de mediciones gravimétricas, algo de la geofísica propiamente dicho, pero ya dentro de la sismología podemos tener determinación de la discontinuidad de Mohorovic a partir de datos de refracción de gran ángulo, podemos tener determinación del perfil cortical a partir de reflexión sísmica, también podemos tener imagen de tomografía de las velocidades del medio a partir de sismos locales, imagen tomográfica a partir de datos telesísmicos, o una imagen cortical a partir de funciones receptoras. Y en última instancia también la muy conocida ya localización de sismos. En fin, utilizando métodos de inversión a lo largo de la historia del tiempo, geofísicos, sismólogos, con la ayuda de físicos, matemáticos, han logrado llegar a una tierra, a un conocimiento de la tierra sólida, tal cual como ustedes lo aprecian en la figura de aquí de la derecha, con las características que conocemos hoy día para la Tierra, en cuanto a su núcleo, su manto y su corteza, o litósfera y corteza como parte de esa litósfera. Siguiente. Ya para concretar un poco más dentro de la geofísica, en muchos casos el operador A está representado por una integral de volumen, de superficie o de camino. O sea, la propagación del rayo sísmico es una integral de camino. De modo que para llegar al problema de inversión al cálculo numérico, con el uso del computador, que es lo que nos interesa en la práctica, necesariamente debemos discretizar a esta integral y así representar la integral como una suma finita de términos. En otros casos, como en la localización de sismo, digamos ya está discretizado el problema, porque uno está yendo directamente a 4 parámetros, que son las coordenadas de latitud, longitud, tiempo de origen y profundidad. Aquí entonces utilizamos el índice I para referirnos a ese punto donde estamos tomando el dato y el índice K para referirnos a qué parámetro del modelo estamos ahí involucrados. Por otro lado, el conjunto de parámetros M que aparece en la ecuación 2 podrá ser de forma lineal o no lineal, como en el caso de la localización de los sismos. En este caso, el problema podrá formularse y resolverse de modo iterativo, resolviendo una secuencia de problemas lineales. De modo tal que, en definitiva, vamos a querer abordar con cierto énfasis, vamos a decirlo así, el problema lineal, porque en la práctica cualquier problema que manejemos en geofísica lo vamos a poder llevar a un problema lineal. Y entonces abordamos el problema lineal y de ahí vemos cómo nos movemos en el espacio de un problema no lineal. Siguiente. Un poco para concretar la nomenclatura, aquí estamos repitiendo la operación AM igual a D, que es la operación del problema, llamamos problema directo, bien sea porque lo representamos sin hacer mención explícita a su dimensionalidad. Del lado derecho tenemos al vector D, que es el vector de los datos, y es un elemento de un espacio Rn dimensional, y el vector M, que es un elemento del espacio del modelo, que es un elemento del espacio Rm. Dicho eso, y si queremos representar una fila de la ecuación matricial que tenemos arriba, simplemente eso lo representamos por la suma desde K1 igual hasta M, corriendo a lo largo del índice K, y fijando el índice I, estaremos entonces obteniendo de la ecuación de arriba lo que sería la ecuación de una fila, que si lo queremos expresar en la notación inicial de Einstein, simplemente cada vez que pongamos índice repetido, está implícito una suma, y eso es lo que dice la expresión de la derecha. Pongo todas estas representaciones porque en la práctica uno se encuentra leyendo la literatura diferentes notaciones y que todas dicen lo mismo, pero escrito de diferente manera.
Siguiente. Ok. En el problema directo, se supone que uno tiene conocimiento de un valor verdadero, llámese la constante elástica del medio terrestre. Siguiente. Nos damos una física que tiene que ver con el problema que tenemos en la mano y somos capaces entonces en el problema directo predecir cuál va a ser el valor verdadero asociado a ese valor verdadero. Claro, en este sentido no tiene sentido de ir a campo a hacer ninguna medición porque todo lo estamos haciendo en la comodidad de nuestras casas a papel y lápiz o quizás en un computador. Un problema mucho más interesante que hacer esta cuenta de manera directa es el problema inverso. Siguiente. Partiendo de datos, al revés, partiendo ahora de los datos, sucede que ese dato ciertamente va a estar muchas veces contaminado, porque cualquier medición que vayamos a hacer, no solamente vamos a ver el efecto de lo que realmente quisiéramos estar midiendo, sino que van a haber efectos adicionales. Si estamos observando, por ejemplo, en algún momento dado, la ocurrencia de un sismo y estamos viendo las ondas sísmicas generadas por ese evento, seguramente hay el llamado ruido sísmico ambiental y eso va a aparecer en la medición. ¿Cómo trato ese ruido que no es el D verdadero asociado al M verdadero? Ese es mi problema, eso es un problema. Puede ser también que haya efectos atmosféricos que impactan al sensor y la masa oscila un poco más allá de lo debido, variaciones de temperatura también ocasionan esos efectos. En fin, estamos rodeados de una situación donde existe un error que acompaña al verdadero valor que quisieras medir como dato verdadero y nos da el dato, un dato contaminado si se quiere. Siguiente. Y entonces a partir de esa D queremos obtener M, que ciertamente, muy probablemente no va a ser el B verdadero, sino que va a ser una distorsión de él, pero queremos entender más o menos cómo pueden estar relacionados, porque en la práctica quizás nunca vamos a poder conocer quién es el B verdadero, y vamos a suponer, por simplicidad, que ese error no es tampoco un error tan caprichoso, sino que va a seguir la estadística de Gauss. Con esa n estamos simbolizando una función campana de Gauss con valor esperado de 0 y con varianza igual a sigma cuadrado. Y para todos los datos que estemos tomando en campo. Siguiente. Ok. El problema de inversión involucra 3 aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta: la existencia, la unicidad y la estabilidad de la solución. En la cuestión de la existencia, podemos tener para un conjunto de datos dado que posiblemente no haya o no exista un vector m que satisfaga la ecuación. Bueno, digamos por el ruido mismo contenido en los datos. O sea, no va a haber un m que podamos dar con él que colocado en A, por la acción del operador en A, nos dé exactamente el D que estamos midiendo. Entonces, desde ese punto de vista, ese problema no tiene solución, no hay existencia. Pero hay casos en que sí hay existencia, que sí existe una solución. Y en el caso de existir, esta solución puede ser única o puede ser infinitas soluciones. O sea, en caso de que exista una solución exacta, esta puede ser única, pero también puede ser que no sea única. Porque existen muchas soluciones M que satisfacen la ecuación AM igual a D. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿con cuál nos quedamos? Con tantas soluciones posibles. Y otro problema muy importante es el problema de la estabilización de la solución o la estabilidad de la solución. Se desea que al final errores pequeños en los datos no se traduzcan en una variación errática, o sea, en una amplificación de la solución, en un error muy desmedido para la solución. Entonces, estas 3 consideraciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de abordar el problema de inversión. Siguiente. Acá estamos representando un concepto muy importante que se maneja en el problema de inversión, donde estamos dibujando 2 espacios. RM, que es el espacio de las soluciones, y Rn, que es el espacio de los datos.
Entonces, de M llegamos a D a través de A, estructuralmente hablando, y de D llegaríamos a M a través de la traspuesta de A. AT simboliza acá A traspuesta. Con esto no quiero decir que la A traspuesta sea la función inversa, no. O sea, no tenemos todavía quién es el operador inversa. Todavía no sabemos cómo regresar al dominio del modelo. Simplemente lo que estoy diciendo, si queremos conocer estructuralmente las características de A, para poder entender el problema de inversión, también tenemos que conocer la del problema adjunto, o sea, la de la traspuesta, porque entendiendo esa estructura es que podamos dar cuenta de las situaciones a las cuales ya hicimos referencia. La unicidad, primero la existencia y después de la unicidad. Y para eso tenemos que hablar de cuatro subespacios. Tenemos que hablar del espacio, cada espacio, el espacio del modelo, y el espacio de datos va a tener un correspondiente espacio nulo. Y vamos a ver en detalle qué es lo que significa eso del espacio nulo. Por lo pronto, en la ecuación que tenemos aquí abajo, estamos representando la misma operación AM igual a D como una combinación lineal de los vectores columna que conforman a la matriz A. Se imaginen la matriz A, extraemos columna por columna, a cada columna la estamos multiplicando por algún coeficiente que son los parámetros del modelo, de manera tal que es bueno tener esta imagen, que la combinación lineal de los vectores columna y el peso que interviene en esa combinación lineal es justamente el valor de los parámetros del modelo, va a dar el valor del dato en el espacio de los datos. Entonces, esta es la ecuación que nos va a permitir mover del modelo a los datos. Siguiente. Por otro lado, si existe un subespacio de Rm con m diferente de 0 que satisface la ecuación homogénea, AM0 igual a 0, este será el espacio nulo de A. Y esta es la definición del espacio nulo y eso es muy importante. Porque, claro, uno quisiera tener AM igual a 0 implique necesariamente que M sea 0. Pero eso no siempre va así. Vamos a tener situaciones en la práctica donde vamos a tener un subespacio donde a pesar de que M sea diferente de 0, AM0, M0, vamos a tener un valor igual a 0. Eso es lo que denomina, eso es lo que define el espacio nulo del modelo. ¿Qué implicación tiene esto? Eso va a implicar en la práctica que vamos a tener muchas soluciones, ya que cualquier solución particular que nosotros podamos obtener a partir de una combinación de los datos, porque en definitiva eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de alguna manera obtener el operador inverso o inversión que me permita ir ahora de D al dato medido al parámetro que quiero conocer. Y eso es A cruz, simbolizando A cruz, esa inversa, que no es la inversa típica que conocemos nosotros, esa inversa aplicada a D me va a dar M particular. Pero el asunto es que si a ese M particular yo le sumo M0 y le aplico a ese M general la A por el lado izquierdo, bueno, voy a obtener la ecuación y la voy a satisfacer tal cual porque a M0 vale 0. Y es aquí donde radica el hecho de la existencia de la posibilidad de infinitas soluciones, porque asociado al operador A existe lo que se llama el espacio nulo, y lo estamos denominando acá, o lo denominaremos V sub 0. Siguiente. Por su parte, aquí necesariamente vamos a tener un problema adjunto, porque resulta que, ok, estamos hablando mucho del problema que nos interesa directo, desde el modelo a los datos, pero es que a la parte que estamos haciendo eso, existe entonces la matriz traspuesta AT, que representa la matriz que debemos considerar si intercambiamos los roles entre M y D. O sea, si quisiéramos hacer la inversión como que al revés. Esto se denomina el problema adjunto, y en este caso existirá un subespacio, o podrá existir un subespacio R de Rn con D diferente de 0 que satisfaga ahora la ecuación homogénea A T de 0 igual a 0. Y de esta manera estaremos definiendo el espacio nulo
de los datos. Entonces, aquí están muy bien definidos entonces los espacios nulos de ambos operadores. Uno asociado al modelo y es el que satisface la ecuación trivial igualada a 0 con M0 diferente de 0, y el espacio nulo de los datos, que es el que satisface la ecuación AT de 0 igual a 0. Entonces, la estructura de la matriz A determina el tipo de problema que tenemos ante nosotros. Siguiente. Entonces, de acuerdo a lo expuesto, el problema de inversión lo podemos clasificar de la siguiente manera. Problemas que tienen con ausencia de espacios nulos, o sea, no espacios nulos, ese es un problema. Problema con espacio nulo para los datos, problema con espacio nulo para el modelo y problema con espacio nulo para ambos. Y queremos simbolizar en esta imagen que tenemos acá, al espacio nulo siempre va a ser la región en blanco. O sea, si estamos en RM, lo que está ahí en blanco representa el espacio nulo del espacio del modelo. Y la región RN que tenemos a la derecha, en blanco, representa el espacio nulo de los datos. Siguiente. Siguiente. Ok. Ok, vámonos entonces a movilizarnos un poco en las diferentes 4 situaciones. Vamos a arrancar con el problema con ausencia de espacios nulos, no null space. Entonces, en ese caso, bueno, AM igual a D, ya sabemos que eso es lo que tenemos enfrente. La dimensión del rango de A, o sea, A es un operador que va de su dominio en M a N, o al dominio de los datos, corrijo, al dominio de los datos. El rango va a definir lo que se denomina el rank de A, y lo vamos a llamar R, va a ser la dimensión de ese espacio. Y ya vamos a definir o a concretar mejor qué significa eso. Y este concepto es muy importante, ¿no? En este caso, en el caso de ecuaciones, en este caso, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. M igual a N. Esa es la situación. Estamos describiendo la situación de espacios con ausencia de espacios nulos. Algo importante es que la dimensión del rango de A, o sea, R, que está dicho allá, va a ser igual a N y a M. Esto es un problema de rango completo. O sea, y por eso pintamos en el diagrama que tenemos aquí a la derecha y hacia arriba, la parte en blanco la hemos quitado. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio nulo. Tenemos un problema bastante directo en que todo elemento de RM va a aterrizar en cualquier parte de RN y viceversa. Podemos ir en ambos sentidos. Hay una biyección en esta propiedad que tendría la matriz A si es de rango completo. Si tenemos que M sea igual a N, igual número de ecuaciones que el número de incógnitas, y además de que N sea igual a M, importante que eso sea igual al rank del operador. O sea, y eso se satisface si la matriz A es no singular. Por lo tanto, el determinante de A será diferente de 0. Y va a existir en este caso, y solamente en este caso, la matriz inversa. O sea, la matriz que, multiplicada por la izquierda, por la derecha, a la matriz A, me va a dar la matriz de identidad. Y si ese es el caso, bueno, existe una solución. Esta es la solución más feliz. Simplemente puedo obtener el modelo verdadero a partir de datos verdaderos, le aplico el operador inverso y obtenemos la solución, resuelto el problema. Y aquí tenemos un caso sencillo, nada más a manera de ejemplo, utilizando Python. Recomiendo a aquellas personas que quieren involucrarse en el cálculo numérico, utilicen Python, ya que ofrece muchas opciones en general, pero en particular hacia la sismología y la geofísica, que le facilita mucho uno el trabajo si no quiere avanzar más rápido, porque hay mucho código que está muy orientado a las necesidades que tenemos en sismología. En particular aquí tenemos un problema sencillo, es una matriz 3x3, le aplicamos la inversión según aparece en Python y rápidamente encontramos una solución. ¿Hay solución? Claro, porque el determinante, no solamente porque N es igual a M, sino porque también el determinante, tal cual como lo calculamos, es diferente de 0. O
resolvimos. Caso más sencillo. Siguiente. Ahora vamos al problema con espacio nulo para los datos. Y es por eso que estamos simbolizando acá en la figura del lado derecho una región en blanco. Ese régimen en blanco simboliza el espacio nulo de los datos. En este caso, el número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas. O sea, vamos a tener n más ecuaciones que incógnitas. Y la dimensión del rango de A, R, va a ser igual a m. Vamos a tener algo así como full column rank. ¿Qué significa eso? Esto significa que podemos movernos en todo el espacio del modelo y llegar a partir de un cierto dato que nosotros midamos, y este va a ser el dato que va a estar accesible a nosotros, podemos saber de algún modelo que lo está generando. La matriz A es rectangular, no existe la matriz inversa, por lo tanto esta operación que está aquí indicada no tiene sentido. O sea, este problema no tiene solución. No tiene solución porque si tenemos un valor, recuerden, o sea, disculpen, si tenemos un experimento y nuestro vector dato está metido por acá, porque vamos a campo y tenemos alguna medición. Si tenemos un vector dato que está metido en la parte en blanco, no hay ningún modelo que aterrice en la parte en blanco. Por lo tanto, no podemos deducir al valor verdadero de ese modelo. Entonces, ahí tenemos una limitación. Y entonces, bueno, no existe una solución como tal. Siguiente. Aquí quedaría quizás mejor ilustrado lo que tratamos de decir. O sea, aquí estamos representando en la figura del lado derecho el espacio, la figura este paralelogramo representa el espacio donde AM me va a dar valores posibles. O sea, yo me estoy moviendo en todo el espacio M, en todo el espacio RM, y puedo asumir cualquier valor. A actuando sobre M, desafortunadamente no va a poder aterrizar en el espacio en blanco. Por lo tanto, si yo tomo un dato que tiene una componente en el espacio en blanco, eso va a ser un espacio perpendicular al espacio que la data puede, que el modelo puede tratar de conectarse, y por lo tanto no hay solución. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este caso es buscar aquella solución más cercana, o sea, tratar de buscar la solución más cercana. Esto está dado, el D observado, esta flecha que está acá, está dada. Tenemos que movernos en el rectángulo acá abajo de manera arbitraria para tratar de parecernos con AM a D observado. Y la única manera de parecerse lo mejor posible es si AM, que es la flecha que está aquí abajo, representa justamente la proyección de D observado sobre esa flecha, sobre ese espacio. Y entonces la solución que andamos buscando tiene que estar acá. Y R representa simplemente el residual, representa el desajuste, vamos a llamarlo así, o el misfit, como se le dice en inglés, en el problema. Entonces, que es justamente el problema que hicimos referencia al comienzo. Debido a los errores en el proceso de medición, el dato D observado tendrá componentes en el espacio nulo, el espacio en blanco, de los datos. En este caso, no podremos encontrar ningún M que se ajuste a la ecuación AM igual D observado, lo que ya dijimos. Lo mejor que podemos hacer es definir el residual o desajuste, el misfit, para buscar al M que lo minimice. El residual R necesariamente estará en el espacio nulo de los datos. Entonces, la flechita vertical aquí punteada representa un vector que está en el espacio nulo de los datos. Pues bien, de aquí es evidente la condición de perpendicularidad que existe entre el espacio nulo y el espacio donde se pueden mover los datos como tal.
y lo podemos ver acá en la ecuación que tenemos acá en la parte inferior. Aquí lo que estamos diciendo es que el residual necesariamente va a ser perpendicular, y ahí está el producto escalar al espacio definido en el rectángulo. El espacio definido en el rectángulo es AI, y es cualquier cosa. Y entonces estamos ahí como moviéndonos un poco. Y dada a esa perpendicularidad que estamos definiendo por la cercanía que queremos encontrar, eso lo igualamos a 0. Aquí el operador A lo podemos pasar al otro lado como operador A transpuesta. Sustituimos a R por D observado menos AM, porque eso es justamente el residual. Y aquí lo que estamos diciendo es que en este producto escalar, tal cual como lo estamos obteniendo, va a ser 0. Y para que sea 0, porque I es arbitrario, la única posibilidad es que lo que está al lado de esa I sea 0. Sea 0. Y es lo que dice la ecuación que está del lado derecho, arriba, debajo del rectángulo que hemos descrito ya. Esa es la ecuación, o se denomina las ecuaciones normales. O sea, lo que estamos haciendo es aplicar AT a todo lo que tenemos en paréntesis y despejar, y llegamos a AT por A por M es igual a T por D observado. Esas es simplemente las ecuaciones normales que debe satisfacer el M que andamos buscando, porque estamos exigiendo que el M esté contenido, que el M esté, pues bueno, tiene que estar en el espacio iluminado de alguna manera por D, pero queremos que la solución que venga de él esté lo más cercano a los datos. Y la única manera de estar lo más cercano es que haya una proyección ortogonal. Y de esa imposición, de esa proyección ortogonal, es que salen las ecuaciones normales. Y de ahí podemos despejar, porque bajo estas condiciones se puede mostrar que la matriz ATA tiene inversa. Y al tener inversa, podemos invertir. Y esa es la llamada solución de mínimos cuadrados. A partir de un argumento puramente geométrico y conociendo, identificando la naturaleza de los espacios involucrados en el problema. El espacio V sub 0 y U sub 0, que son los espacios nulos de los datos, perdón, del modelo y de los datos. Siguiente. Ok. En ese momento en que nosotros ya geométricamente sabemos dónde estamos parados en cuanto a que tenemos una solución, queremos ir un poco más allá, porque resulta que nosotros queremos que nuestra solución sea robusta. Y nosotros podemos hablar de una solución robusta si de alguna manera hay un margen de error, porque sabemos que nunca vamos a poder llegar al M verdadero. A lo sumo llegaremos a la solución de mínimos cuadrados y deseamos que esa solución se parezca mucho al M verdadero. Pero tenemos que tener algún criterio para manejar en qué se parece. Y para ello tenemos que ir a la estadística. Desde un punto de vista estadístico, y dado que la toma de los datos está determinada por una realización probabilística del error, es deseable argumentar la bondad de la solución en términos probabilísticos. En este caso, para la toma del datum I, supondremos que el error sigue la estadística de Gauss. Y de nuevo repetimos la ecuación que ya habíamos escrito anteriormente. Si este es el caso, y lo tenemos en la ecuación debajo, acá primero, donde dice igual 1 sobre sigma I, la primerita, ahí tenemos justamente la función distribución de Gauss, y donde aparece el DI menos valor esperado, simplemente la función de probabilidad referido todo al error. Aquí, de momento, no estamos hablando del modelo. Esto es simplemente una variable que sabemos aleatoria y ahí la estamos colocando. El paso que viene abajo es importante desde el punto de vista probabilístico, que es condicionar ese valor esperado al modelo. Y es por eso que ponemos probabilidad de D condicionado en M. Y eso es importante entenderlo así. Y claro, lo que estamos haciendo claro, lo que estamos, me van a perdonar, tuve que haber ido primero a la ecuación del lado derecho, porque en la ecuación del lado derecho lo que tenemos es suponer que tenemos varias mediciones. Y como tenemos varias mediciones y cada medición la estamos realizando independientemente de las demás, por lo tanto podemos expresar estas probabilidades que ya indicamos anteriormente como producto de probabilidades. El símbolo pi en grande lo que significa es multiplicar todas las probabilidades de cada uno de los datos que estamos tomando. Y cada uno tiene su propio valor esperado de su i. Entonces, dicho eso,
si puedo pasar ahora a la ecuación que refería anteriormente. La ecuación que refería anteriormente es un paso importante desde el punto de vista conceptual, porque estamos condicionando esa variable aleatoria al hecho de que existe un modelo que está de alguna manera generando esos datos. Y en ese momento introducimos el modelo, y lo introducimos como ya lo hemos definido, como la sumatoria sobre el índice J. Este es simplemente una fila de las tantas filas que conforman el sistema, y ahí está colocada. Eso nos permite saltar nosotros al concepto de likelihood, como se dice en inglés, o de verosimilitud. Y justamente esa probabilidad que está ahí dicha, P de condicionada en M, define ese likelihood, tal cual como está dicho en la ecuación. L, que es la función likelihood, viene representada por la probabilidad que ya habíamos dicho, y que en definitiva va a ser proporcional al exponencial, puesto que estamos trabajando con la estadística de Gauss. Esta multiplicatoria de funciones exponenciales se puede expresar como el exponencial de una suma, y es lo que dice la expresión del lado derecho. Siguiente. Y ahora pasamos al principio de maximum likelihood. En el principio de máximo likelihood, de máxima verisimilitud, de lo que se trata es que será la solución al problema aquel modelo que maximice la data medida. Entonces, ahora, de alguna manera, el modelo que lo habíamos asumido, un parámetro determinista, estamos asociando propiedades estadísticas, aleatorias. Porque claro, porque después de todo, M lo estamos derivando de un proceso donde hay un ruido, ahí hay error, ese error se propaga, M de alguna manera lo va a heredar y queremos saber cómo lo hereda. Y entonces, claro, ya M deja de ser una variable determinista, sino que tiene ahora características de variable aleatoria. Y lo que dice el principio de máxima verosimilitud es que nos vamos a quedar con aquella M que maximice la probabilidad de los datos que actualmente medimos, que realmente medimos en campo. Ok. Y esa maximización va a llegar, nos va a conducir a la solución otra vez de mínimos cuadrados. Aquí hacemos referencia a la función chi cuadrado, es así como se le llama, expresada en términos del sigma i que está ahí metido dentro de la suma. La cuestión es la siguiente: para hacer una comparación de lo que ya hemos hecho con lo que estamos haciendo ahora, queremos introducir la matriz W, que es la diagonal, o expresada como una matriz con elementos solamente a lo largo de la diagonal, donde cada uno de los sigmas aparece ahí como está descrito, y estos son pesos que estamos aplicando al sistema de ecuaciones. O sea, lo que estamos haciendo es lo siguiente: al sistema de ecuaciones AM igual a D, lo estamos multiplicando por ambos lados por la matriz W, y la matriz W la construimos simplemente tomando las varianzas, y de esa manera pasamos a un nuevo problema de inversión con nuevas variables: AW M igual a DW, y resulta que tenemos que la solución a las ecuaciones normales al problema de mínimos cuadrados con pesos ahora es la misma solución del problema de máxima verosimilitud. Y al ser la misma solución, bueno, ya la conocemos, simplemente la construimos, y aquí está dada en esta cajita con fondo verde. Estamos dando la solución de mínimos cuadrados con el hecho de que ahora nuestra matriz A es una matriz que tiene un peso. Estamos hablando de mínimos cuadrados con peso, y donde la solución definitiva la estamos escribiendo, como ya lo dijimos en algún momento, como una combinación lineal de los datos observados. O sea, la ecuación donde dice MLS igual a G por D omega o BS, nos dice algo sustancial acá, que nuestra solución necesariamente será una combinación lineal de los datos de entrada. Solamente, bueno, ya G ahora tiene forma. Y si eso es así, y lo hemos dicho ya, si D es una variable o aleatoria, por la presencia de ese error, MLS, que es la solución, también va a ser aleatoria. Y asociado a esa variable tendrá que haber una covarianza. Covarianza que está escrita acá del lado derecho, que la estamos repitiendo después más abajo,
expresando el valor de G en función del AT, AW, inversión, ATW. O sea, agarramos quién es G en esa expresión y le estamos colocando abajo para sacar toda esa cuenta. Sabemos operar matrices y al final logramos sintetizar la covarianza. Al final tenemos la matriz inversa de A omega T por AW. Pero si vamos más allá y suponemos que tenemos datos o errores que son IID, y esto significa que son independientes e idénticamente distribuidos y siguen la campana de Gauss, todos ellos, ese sigma I que antes habíamos referenciado simplemente se va a convertir en un solo sigma, porque todos tienen el mismo sigma. Entonces quitamos el índice I y es por eso que al final podemos compactamente escribir la expresión de la covarianza en términos de sigma, que tiene que ver con el error de los datos, y de AA, que tiene que ver con la estructura de la matriz. Y eso es importante porque aquí está metido un poco el tema que a veces nos ocupa en sismología. Nosotros queremos localizar bien, o sea, dar una buena localización con pequeño margen de error, no solamente porque el error de los datos sea pequeño, y el error de los datos está descrito acá en sigma. Sigma es un poco el error que comete el analista al no identificar la fase de una manera apropiada. Lee la P, viene un analista que la lee un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Hay una pequeña variación. Ese error que se comete a la hora de hacer el picking para leer los tiempos de llegada y con ello hacer el cálculo hipocentral está representado en esta formulación por sigma. Pero ahí no se queda el error, porque hay una amplificación de ese error por el otro factor. O sea, no se queda el error de lo que yo quiero calcular, que es las coordenadas de localización del sismo. Y para eso tendría que calcular la covariancia de M. Entonces, la covariancia de M, que está relacionada con el error de localización, está determinada por el error que pueda cometer el analista en su identificación de fase, pero también está asociado a la estructura de la red sismológica. De manera tal, y la estructura de la red sismológica está en A. Entonces, es importante entonces, si yo quiero diseñar una red sismológica, claro, sabemos que tenemos que tener en cuenta el acceso, que haya, digamos, alguien que haya protección, que no se la vayan a vandalizar o robar. Hay que tener en cuenta todas estas cosas. En definitiva, queremos medir sismos, queremos localizarlo, pero tiene que ver con una cierta distribución geométrica que en definitiva es lo que va a controlar ese factor A y que en definitiva va a impactar el error. Y este factor A asociado al problema de inversión es algo que lo podemos conocer de antemano porque no depende sino de una relación geométrica que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Siguiente. Ok, acá en un problema sencillo en un espacio nulo para los datos, tenemos acá el problema balístico, lanzamiento de proyectiles, donde tenemos la altura M1, tenemos la altura que estamos tratando de medir, con M1 la altura inicial, M2 la velocidad, M3 la aceleración de gravedad. Aquí estamos suponiendo un problema verdadero primero que lo estamos generando a partir de datos verdaderos, 10 metros de altura, 100 metros sobre segundo y 9,8 que es la aceleración de la gravedad. Eso es el verdadero parámetro de modelo que tenemos acá en mente. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de esa M verdadero, generar datos usando la ecuación que tenemos arriba. Pero una vez que generamos esos datos, le vamos a sumar un error. Y el error va a ser un error gaussiano con un sigma de 8. De manera tal que abajo estamos colocando, donde dice tabla 2.1, estamos colocando el conjunto de valores 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 de los tiempos que participaron en el problema, y el IM que aparece abajo no es el que sale directamente de la ecuación que está arriba, es el que sale que después de aplicar la ecuación, sumarle un error. Entonces, estamos haciendo este ejercicio para ver cuál es el impacto de trabajar con el error. Pues. Entonces aquí tenemos la matriz A calculada, vectores columna 1, 1, 1, los tiempos, y lo otro simplemente es el tiempo al cuadrado sobre 2, multiplicado por menos, y por eso sale toda una columna con elementos negativos. Siguiente. Entonces, aquí vamos
hacer el cálculo, donde podemos calcular la solución del mínimo cuadrado a partir de la data observada, y el cálculo me dice que es 16.4, 97.0, 9.4, donde efectivamente estamos viendo que no estamos obteniendo 9.8, no obtuvimos los valores iniciales que habíamos supuesto, porque claro, hay un error que es mapeado en el cálculo y que es bueno saber cuál es la dimensión de ese error, porque hasta ahí lo que yo sé es que simplemente ese es el resultado, pero si me quedo con el resultado, no sé si es muy bueno o muy malo. Para eso tengo que ir a la covarianza, y la covarianza la calculamos si sé quién es sigma, y para este problema la covarianza que resulta está indicada en la matriz del lado derecho. Entonces, aquí ya podemos tener una sensación del error observando esta matriz. Y a partir de esta matriz error, vamos a llamarla, y el valor calculado ML2, podemos encontrar otra vez la función chi cuadrado, pero no basado en los datos, que fue lo que hicimos originalmente, ahora basado en el modelo, porque después de todo, el modelo es una combinación lineal de los datos. Y ya encontramos cuál es esa combinación lineal. Está indicada arriba donde decimos MLS. Y esa combinación lineal hace que la covarianza en los datos sea determinada por la expresión que está indicada abajo. Y en definitiva, lo que tenemos acá es una suma de cuadrados de error, pero donde ahora tenemos una matriz C-1 metida en el medio, y eso define en definitiva una elipse. Esta es la ecuación del elipsoide. Si estamos en un problema de 3 dimensiones. Esta es la ecuación del elipsoide. Y en definitiva, ¿qué es lo que queremos hacer? Centrarnos en la solución, y por eso aparece M verdadero menos ML2. Nos centramos en la solución obtenida, le asignamos M verdadero propiedades de probabilidad, propiedades aleatorias de probabilidades, y dado que el MLD, o sea, pensamos que tenemos una solución ya y ahí nos anclamos. Pero ese no es el M verdadero. El M verdadero va a estar en alguna vecindad de ese ML2 encontrado. Y queremos encontrar el volumen más pequeño posible, con que hay donde debe haber una máxima probabilidad de ocurrencia de ese M verdadero. Y por eso lo definimos así. Queremos hallar un volumen de manera tal que sea menor o igual que cierta delta al cuadrado, y queremos encontrar ese volumen o definir ese volumen y tener la esperanza que nuestra solución verdadera tenga un cierto margen de probabilidad dentro del volumen. Y es así como uno al final debe comunicar los datos. Hablar de la probabilidad de que la solución que andamos buscando y que no tenemos quizás la certeza de que la hayamos encontrado, tenga cierta probabilidad de estar dentro de este volumen que acabamos de encontrar o definir. Siguiente. Y entonces es cuando uno tiene que entrar aquí a los argumentos de estadística, darse cuenta que si esta es la función chi cuadrado, sigue la estadística de chi cuadrado con 3 grados de libertad, y entonces el delta cuadrado lo define uno en términos de probabilidades. O sea, uno quiere encontrar aquel volumen donde exista un 95% de posibilidades de que mi solución verdadera se encuentre cerquita de ML2, que fue la que yo encontré accidentalmente con la toma de datos que hice para este experimento. Dicho eso, lo que queda determinar entonces es la elipse. Y aquí presentamos justamente digamos, la elipse asociada a este problema que estamos manejando. La elipse se construye a partir de ciertas rotaciones que hacemos a la matriz C-1 hasta, o sea, es básicamente un problema de autovalores. O sea, a partir de un problema de autovalores planteado con la matriz de covariancia C, podemos determinar el tamaño del elipsoide, o sea, tamaño de los semiejes que contiene la región con el 95% de probabilidad de encontrar la solución verdadera en nuestro problema inverso. Y de ese modo podemos ya cerrar el problema. O sea, hemos encontrado una solución, aquí está la elipse de error de esa solución, y estamos diciendo que la altura inicial, la velocidad inicial y la gravedad tienen ese valor con un más o menos. Pero la verdadera va a estar en esa región con un 95% de posibilidades. O sea que cuando estamos escuchando que alguien nos dice que localizó un sismo, él lo que nos está reportando verdaderamente es un volumen centrado en el punto de localización, y asociado a este volumen hay un cierto porcentaje de confianza de que se encuentre el valor verdadero
que pudiera no estar ahí, a lo mejor está afuera si la red no está haciendo un buen trabajo. En fin, hay toda una serie de argumentos que hay que tomar en cuenta para cerrar bien un caso. Adelante, siguiente. Ok, ahora vamos al problema con espacio nulo para el modelo. En este caso, el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones, m mayor que n. La dimensión del rango de A es igual a R igual a n. Full row rank se dice. La matriz A es rectangular. No existe la matriz inversa tampoco en este caso. Existe un infinito número de soluciones. Ya lo dijimos más o menos por qué. Que satisface de manera exacta la ecuación AM igual a D. A diferencia del caso anterior, donde no había solución, aquí sí hay solución. El problema es que son infinitas. Son infinitas porque simplemente hay un sector del espacio RM que es nulo. O sea, no hay, digamos, no importa qué dato esté tomando yo, cualquier dato que yo tomo, ese dato no está viendo de alguna manera qué hay en esa parte en blanca del modelo M, porque RM tiene un modelo, tiene un espacio nulo, de eso se trata. Entonces, desde ese punto de vista, las ecuaciones normales se pueden satisfacer, de hecho se satisfacen, pero no la podemos resolver porque AT por A, la inversa de esa matriz es singular y no se puede invertir la matriz de determinante cero. O sea, no podemos avanzar matemáticamente e intentar invertir AT por A para obtener la solución, porque vamos a estrellarnos encontrando un infinito en esa división. O sea, la matriz ATA es singular, por lo tanto no invertible, y no podemos encontrar la solución por este mecanismo. Hay infinitas soluciones, pero algunas tenemos que encontrar. Siguiente. Ahora, esta es la situación final, que es el problema de espacio nulo para modelo y los datos. Y en ese caso, tenemos espacios en blancos en ambos espacios de modelo y espacio. O sea, hay un sector en blanco para el espacio del modelo y hay un sector en blanco para el espacio de los datos. Y en este caso tenemos, el número de filas podrá ser mayor, igual o menor al número de columnas. La dimensión del rango de A igual a R va a ser R menor al mínimo entre N y M. Esto es un problema de rango, de rank deficiente, deficient rank. La matriz A no es invertible, no existe la matriz inversa, no existe una solución única al problema. Dependiendo del dato D, si existe una solución, será un número infinito de soluciones. O sea, de entrada no existe una solución única al problema, de entrada. Pero si tenemos la fortuna de que el dato D está en el espacio que está siendo iluminado desde M, ahí sí vamos a poder encontrar solución. El problema es que va a ser infinitas soluciones. Entonces, estamos en lo peor de ambos mundos que ya acabamos de escribir. En un caso no vamos a ver solución, pero en el otro caso vamos a ver infinita solución. Entonces, no estamos nunca en la situación de que haya una solución única. Siguiente. Y aquí tenemos un problema de tomografía para ilustrar un poco esa idea, ¿no? Aquí estamos suponiendo un medio conformado por 9 bloques y está siendo muestrado por rayos sísmicos, producto, digamos, de algún golpe en algún sitio y captando la llegada de la onda en el extremo. Tenemos 9 bloques, por lo tanto tenemos un modelo parametrizado con M igual a 9 y tenemos hasta 8 rayos, 3 que viajan a lo largo de la vertical, 3 que viajan a lo largo de la horizontal y 2 en diagonal. Son 8 en total. Entonces, tenemos un sistema de M de 8 ecuaciones con 9 incógnitas. O sea, tenemos más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, de entrada ya tenemos el feeling de que simplemente no vamos a poder encontrar una solución. O sea, en este problema, tratamos de determinar M igual 9 parámetros del modelo a partir de N igual 8 ecuaciones. El problema es deficiente en rank. R va a ser igual a 7. Y en general podremos, o sea, no podremos obtener una solución a menos que recurramos a otras estrategias. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que es la Singular Value Decomposition. Esto es un problema de tomografía sencillo.
aquí uno más o menos puede intuir que va a haber problema. Uno puede decir que el bloquecito 3,3 está muy bien determinado porque está siendo recorrido por el rayo T8 y sabido ese rayo podemos sacar con velocidad igual espacio sobre tiempo cuál es la velocidad de ese medio o el slowness de ese medio a partir de la medición de espacio y tiempo. Ese bloquecito está bien determinado, pero el resto no. Entonces hay como cuestiones que podemos resolver, pero cuestiones que no. ¿Cómo hacer en la práctica para atacar un problema de gran dimensionalidad que nos permita avanzar? Evidentemente, así no puede ser. Es por eso que justamente, siguiente, el Singular Value Decomposition nos ayuda en esa tarea. La descomposición de la matriz A en sus valores singulares, SVD, es una generalización del problema de autovalores para matrices cuadradas regulares. O sea, cualquier matriz A, elemento de Rn por M, puede ser factorizada como A igual a U por A VT. O sea, eso es lo que dice el teorema de descomposición espectral, que esa descomposición es posible, donde las columnas de U son elementos del espacio de los datos de dimensión 1 y son los autovectores de A a T. Y las columnas de B son elementos, perdón, las columnas de B conforman o son elementos del espacio RMM y son los autovectores de ATA, el problema adjunto. Entonces, aquí están los dos problemas necesariamente mezclados, porque se trata de ir del espacio del modelo a los datos y después y viceversa, de los datos al modelo. A, elemento de Rn por M, es una matriz rectangular con los valores singulares ubicados en la diagonal principal y 0 en el resto. Los valores singulares son las raíces cuadradas de los autovalores ATA, que son los mismos autovalores diferentes de 0 de A a T. Entonces, existen realmente R valores singulares diferentes a 0. Y ese define lo que es el rank de A. O sea, realmente lo que estamos diciendo acá es que esta descomposición es posible y estas son las propiedades que tienen tanto U como A como B. Siguiente. Y es aquí un poco la estrategia que nos dio el físico Lanczos en el año de 1961 para poder formular el problema. A él lo que se le ocurrió es definir el problema de autovalores no para A, no para AT, sino para una matriz compuesta S y que la construyó de manera intencionada como una matriz simétrica. O sea, la matriz que está inmediatamente después de la igualdad, 0, A arriba, A traspuesta, 0 abajo, es una matriz ya, así por su construcción, simétrica. Y esa va a ser S. Y a ese problema de aplicar la obtención de los autovalores, donde lambda i sería el autovalor y u y vi representaría el autovector. Lo importante es que ui va a ser un vector que va a estar anidado en el espacio de los datos y vi va a ser un vector que va a estar asociado al espacio del modelo. Y la composición de los dos da la aumentación, pues, hacia el nuevo espacio o el problema este de autovalores. El asunto es que al ser S simétrica, ya uno sabe de antemano que ese vector que está uno metiendo acá van a ser vectores que sean autovectores, van a ser ortogonales entre sí. Eso es algo importante. U y V con índice I va a ser un vector ortogonal a otro U y otro V con índice K. O sea, dos vectores de índice diferente van a ser ortogonales entre sí, y eso es importante, y eso es herencia del hecho de que S es una matriz simétrica por construcción. Y eso fue el trabajo que hizo Lanczos. De manera tal que si uno opera con esa ecuación que uno tiene arriba y aplicando lo que uno sabe aplicar de cómo multiplicar una matriz con un vector donde el dedo índice de la mano izquierda va recorriendo la columna y el dedo índice de la mano derecha va recorriendo los elementos de la columna, del vector que tiene al lado, para obtener, digamos, la componente de ese vector columna nuevo,
sabiendo esa operación, sabiendo esa manera de operar para multiplicar matrices, es lo que hay que hacer para obtener ahora ese mismo sistema de dos maneras diferentes. Uno, esto puede convertirse en dos problemas de autovalores complementarios, el que tenemos ahí descrito a la derecha. Ese es un problema de autovalores pero complementarios, uno para B y otro para U. Y abajo tenemos un problema acoplado de autovalores. Okay. Está acoplado porque fíjense que UI aparece a la izquierda y BI aparece a la derecha. O sea, uno está como mezclado con el otro. Y en la ecuación de abajo es al revés. BI está siendo aplicado, o sea, el operador A está aplicado a BI y aparece entonces del lado derecho UI. Hay un problema de acoplamiento. Acá, a diferencia de lo que teníamos arriba, están ya como desacoplados y podemos trabajar de manera independiente. Entonces, el problema de autovalores que habría que resolver en el singular value de composition es el que tenemos acá a la derecha. El sistema de ecuaciones superior a la derecha. Porque de esa manera es que podemos obtener los BI y los lambda I. Y una vez que obtenemos eso, y hay un computador que hace eso por nosotros, rápidamente identificamos todo lo demás. Y de nuevo, haciendo la misma operación de saber multiplicar con el índice de la mano izquierda y el índice de la mano derecha, cuando estamos multiplicando una matriz por un vector o una matriz por otra matriz, eso es todo lo que necesitamos saber para obtener todos estos resultados que están acá del lado derecho y que en definitiva me establece que es posible la descomposición espectral del operador A descrito acá en su extremo izquierdo. Son tres matrices, una asociada a U, UR, U0, y ese es el conjunto de vectores del espacio de los datos. V es el conjunto de autovectores del espacio del modelo, y la matriz que está en el medio, que es la matriz AR, que es la que verdaderamente está dando cuenta de la estructura y de las propiedades de A. Entonces, hemos logrado con esta estrategia, a pesar de que no es una matriz cuadrada, sino rectangular, como que separar todo. UR y U0 por un lado, VR y V0 por otro lado, y en el medio, el kit de la cuestión, que es darnos cuenta de que existen autovalores, todos positivos, mayores que 0, hasta cierto nivel, porque de ahí en adelante vamos a tener ceros a lo largo de la diagonal si es que existen espacios nulos, y en el problema general van a existir espacios nulos. Lo bonito de esta solución es que esto da para todo. Esto da no solamente para un problema de espacio nulo en ambos espacios, sino para todo lo que ya se dijo anteriormente, y ya vamos a ver rápidamente los resultados. Siguiente. Aquí decimos, y aquí está la idea de lo que estábamos diciendo antes. Aquí definimos la inversa generalizada. O sea, a partir de la representación de A en términos de sus valores singulares, es posible definir su inversa generalizada de la siguiente manera. Dado acá en rojo, que es la descomposición espectral propuesta, la inversa A cruz generalizada, no es la inversa que conocemos de una matriz 3×3, es la inversa generalizada, sería entonces lo que tenemos aquí a la derecha. Y es simplemente aplicando la inversión a la matriz escrita acá en rojo, y podemos darnos cuenta que rápidamente vamos a VT, lo mandamos adelante como V, a que no está ahí invertido, aparece aquí a la -1, y después el VT aparece, perdón, el U que está al principio aparece al final como UT. O sea, todos sabemos cómo aplicar transpuesta o inversa a un producto de varias matrices donde el orden se va cambiando, ¿verdad? Y lo interesante es que lo podemos expresar en detalle con todos los componentes de V, A y U, pero cuando sabemos que hay muchos ceros metidos dentro de A, al final lo que va a sobrevivir es VR, AR y UR, y es por eso que las dos ecuaciones hay que manejarlas simultáneamente. Las propiedades de inversión de esta matriz están aquí a mano derecha. Esto no es que A menos 1 por A es igual a I, no. Ni como dijimos antes, que A menos 1 por A igual a I, o A por A menos 1 igual a I. No como decíamos para la matriz cuadrada,
Las propiedades de inversión de esta matriz están dadas en este par de ecuaciones que tenemos acá, por la izquierda y por la derecha, tal cual como está indicado. De manera tal que la solución M cruz va a ser igual a A cruz por D, puesto que A cruz es la inversa. Y lo bonito de este resultado es que aquí no se hace referencia a si el problema es del tipo 1, 2, 3 o 4. Esta representación da para todo. ¿De qué manera? Para problemas con ausencia de espacios nulos, U0 igual a B0 igual a 0, la A cruz se identifica y colapsa en A-1, que es la solución exacta y que es el problema que nosotros manejamos al comienzo. Pero si tenemos un problema con espacio nulo para los datos, donde U sub 0 es diferente de 0 y B sub 0 es igual a 0, entonces sale una matriz que tiene esta característica, mínimos cuadrados. Y hace sucesivamente para los diferentes espacios. Una vez que obtenemos A cruz, queremos en definitiva, es importante mencionar que el caso de problema con espacios nulos para modelos y para los datos, o sea, B0 diferente de 0 y U0 diferente de 0, la solución A más, a partir del A original, es la que aparece ahí indicada y responde a la intención de minimizar la combinación del residual y el modelo. En el caso de la solución exacta, no hay nada que minimizar. En el caso de de espacio nulo para los datos, se minimiza el residual, mínimos cuadrados. En el caso de espacio nulo para el modelo, se minimiza el modelo. Y por último, en el espacio combinado, en la situación combinada, se minimiza la combinación. Resultando ahora la matriz de covarianza, esto que tenemos acá. Y este resultado también es importante, porque aquí tenemos tanto la matriz, tanto el valor sigma, que tiene que ver con los datos, el error de la toma de datos, vamos a decirlo así, y con AR a la menos 2, que tiene que ver con el valor singular. Entonces, si tenemos un valor singular muy pequeño, al estar abajo elevado al cuadrado, va a resultar en una amplificación del error. Y en ese caso podemos estar en una situación donde con ciertos datos vamos a tener un modelo muy errático porque hay valores singulares muy pequeños. Con esta estrategia podemos diagnosticar la matriz y saber dónde están estos valores singulares y pudiéramos, a la hora de un cálculo, simplemente ponerlos iguales a 0 para que, digamos, controlar la resolución del problema a costa de perder un poco la capacidad de resolver un poco detalles en el problema, pero a expensas de obtener una solución estable y confiable, y no que nos dé saltos introducidos por el error asociado tanto a sigma como el hecho de tener valores singulares muy pequeños. Siguiente. Acá en el problema de tomografía, simplemente vemos un cálculo y encontrábamos que la diagonal de A, todos son valores significativos diferentes de 0, y el último, que no da 0, me da un valor muy pequeño, 10 a la menos 16. Si hacemos esa cuenta, rápidamente tenemos cómo diagnosticar y forzamos un 0 en ese momento y podemos invertir de una manera como ya le hemos dicho. Pero en la práctica puede darse el caso de que la secuencia de valores singulares vaya disminuyendo a 0 de una manera muy suave, de elemento en elemento. Eso va a hacer que, aunque digamos, no sea un valor singular artificial introducido por error del cómputo numérico, sino que sea real, pero que si es pequeño, de todos modos, va a afectar la solución. Entonces, de antemano, lo pudiéramos quitar imponiéndolo a 0, y eso es lo que se denomina como técnica de regularización. Queremos siempre obtener una solución suave, no errática, y una manera de controlar esa solución es jugando con los valores singulares. Aquí presentamos los vectores que conforman el espacio nulo del modelo de este problema. Siguiente. Ya moviéndonos para el caso concreto de los sismos, aquí estamos representando el sismo, las curvas del rayo sísmico hasta llegar a la estación. Uno tiene acá donde T y llegada representa el tiempo de llegada S o P en la estación iésima, X y Z representa las coordenadas de la estación, X0 y 0Z0 representa las coordenadas del epicentro, y uno sabe, bueno, aplicando la ley de Snell o aplicando el principio de la iconal, uno puede obtener una solución a esa ecuación
descrita más o menos en estos términos. El problema es que esta es una ecuación no lineal y por lo tanto no podemos aplicar lo que hemos dicho hasta ahora. La siguiente. Tenemos que hacer una linearización y para ello nos movemos con el teorema desarrollo en serie de Taylor para resolver no dónde está el sismo, sino cuánto hay que ajustar la localización del sismo a partir de una localización de prueba. Y eso es lo que dice la primera ecuación. Entonces uno lo que está resolviendo es, dado un diferencial en tiempo entre lo observado y el calculado, cómo ese dato que lo estoy tomando lo puedo convertir yo en ajustes en el cálculo de la localización hasta llegar a la solución. Y eso hay que hacerlo de manera iterativa. Siguiente. Y aquí un poco para representar esa idea. O sea, los vectores columnas que definen la matriz A, en este caso son derivadas parciales del tiempo de viaje teórico con respecto a cada una de las coordenadas. Y es bueno tener eso claro para ver cómo uno puede manipular el error a la hora de la localización que representa cada vector columna. Aquí tenemos el delta M1, 2, 3 y 4 que representa siempre el avance o el ajuste que estamos haciendo en la localización. Comenzando de una localización inicial de prueba, nos da, después de la iteración, el puntico que tenemos indicado, pasamos al punto 2 y eventualmente, si todo está bien implementado, llegaremos a la verdadera solución con cierta aproximación. Siguiente. Acá simplemente mostramos un resultado de esas estrategias utilizando un evento sísmico que aconteció en Venezuela de magnitud 5.1 en noviembre de 22 del 2015, donde con 20 lecturas, o sea, con 20 ecuaciones de fases P y S provenientes de 3 estaciones sísmicas locales, se localiza el sismo, indicado por ese simbolito en amarillo y con una elipse de error bastante pequeña, y que esa elipse de error está dibujada con un K alfa al cuadrado que representa el 90% de confianza de que la solución esté ahí adentro, utilizando la estadística no chi cuadrado, es otra estadística que es la de F alfa, F estadística, porque uno usa chi cuadrado cuando uno sabe quién es sigma, pero cuando uno no sabe quién es sigma al comienzo, sino que lo infiere del proceso de inversión, se convierte en una incógnita en el problema. Y al convertirse en una incógnita, cambia la estadística de ese parámetro que estamos buscando. Entonces, sigue siendo una elipsoide, pero quien va a controlar el tamaño del elipsoide no va a ser ya la función de distribución de chi cuadrado, sino esta función de distribución que se llama f. Y con los datos que tenemos para este problema, da una elipse lo suficientemente pequeña para localizar el sismo, casi que en la falla, como está ahí dibujada, en la falla de Bocono, en el estado de Mérida, y la otra elipse de error que ustedes ven ahí con el puntico verde es la solución que aportó para este sismo el CTBTO. Siguiente. Bueno, ya para terminar, disculpe lo largo que ha sido la presentación, debemos decir, 1, para usar las herramientas de cómputo, los problemas de la física siempre lo podemos dimensionar en espacios vectoriales de dimensión finita. Eso es importante. 2, de enfrentar un problema no lineal en los parámetros, podemos intentar buscar una transformación para hacerlo lineal. Si no es posible, recurrimos a un esquema de iteración derivados de una expansión en Taylor, que nos mueva hasta la solución deseada, como en el caso de localización de sismo. 3, de acuerdo a la estructura del operador a invertir, se nos pueden presentar uno de los 4 casos diferentes, determinados por la presencia o no de los espacios nulos B0 del modelo y o U0 de los datos. Y por último, la decomposición en valores singulares, SDB, permite hacer el análisis para identificar el tipo de problema que tenemos presente. También podemos manipular los valores singulares para controlar la resolución de los parámetros del modelo y evitar una propagación errática de los errores de la data hacia los parámetros del modelo por determinar. Siguiente. Y con esto termino mi presentación. Espero que haya sido de algún interés para ustedes, que hayan podido disfrutar. Y bueno, estoy dispuesto a escuchar alguna pregunta, alguna interrogación, algún comentario para mantener, digamos, la dinámica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Herbert, por tu presentación. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna
observación? Bueno, creo que no hay nada. Tal vez yo quería ver, de acuerdo a lo que has expuesto, en primer lugar, que cualquier cosa que se hace en la física y que no se pone en error, no podemos medirla. No es medición eso, no existe, en primer lugar. En segundo lugar, entender cómo la matemática nos lleva, ¿no?, a entender que tenemos cierta incertidumbre cuando obtenemos el epicentro, que viene a ser un lugar geométrico, ¿no?, definido como lo has expresado ahí por las elipses. Y en tercer lugar, obviamente, nuestra falta de conocimiento, probablemente de llegar al determinismo, nos metemos al probabilismo, ¿no?, a las probabilidades. Es una cosa que es así. Otra cosa que también en alguna oportunidad yo pensaba era un poco trabajar en la notación tensorial y de esfuerzos y de formaciones que también se utiliza, tratando tal vez de colocar la notación que se usa en cuántica, que son los Bra y los Ketz, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Significaría una simplificación grande en relación al esquema matemático, ¿no? Tal vez en alguna oportunidad podemos pensar en ello. Bueno, ¿alguna observación, señores? ¿Alguna opinión? Bueno, en todo caso, muchas gracias al doctor Herbert Rendón por su tiempo, por su dedicación, por su amabilidad. Yo creo que nos ha dejado una charla realmente muy importante para que podamos entender dónde se sustenta todo lo que muchas veces venimos haciendo rutinariamente en nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias al doctor Herbert. Gracias. Una pregunta, Herbert, del señor Rodríguez. Ok, cómo no. Adelante, sí. No, sí, estaba agradeciendo, ¿no? En el caso de nosotros en sismología, cuando tenemos, por ejemplo, la fuente sísmica, ¿cómo se podría aplicar el método para hacer determinado tiempo de arribo a las diferentes situaciones? Porque hay un detalle que interviene ahí, es el modelo de Cortés, ¿no? Sí, eso es correcto. Digamos que para poder hacer una localización exitosa, por supuesto es recomendable que el epicentro esté rodeado suficientemente azimutalmente por varias estaciones. O sea, agarrarlo desde todos los ángulos de aproximación. Desde ese punto de vista, podemos observar en la llegada de la fase a las diferentes estaciones en qué estación está llegando primero, en qué después y así sucesivamente. El hecho es que la estación donde llega primero me va a marcar un poco como un instante inicial y unas coordenadas iniciales de ocurrencia del sismo. O sea, yo puedo suponer en el problema de inversión que mi solución inicial de prueba va a ser justamente ahí, cerquita de la estación donde llegó primero la señal, y en ese instante donde yo estoy diciendo que llegó la onda P. A partir de ese momento, si el problema está bien delimitado, si está bien constrained, como se dice en inglés, y tengo suficientes estaciones que rodean al epicentro del epicentro, el esquema de inversión por el mecanismo de iteración me va a llevar, eso seguramente es un valle que va a tener un mínimo y él va a progresar hasta llegar a ese mínimo y ahí se va a detener. Claro, si en la práctica estamos trabajando con un modelo que no es consistente con la verdadera Tierra, ahí pueden ocurrir cosas muy arbitrarias, que ese sismo empiece a migrar a un punto donde no exista falla conocida ni por conocer. Entonces eso nos tiene que poner a pensar un poco. O a veces también se da la situación de que aparezcan varios mínimos. Entonces el programa puede ser que se confunda y no detecta el mínimo que sería la solución verdadera. Hay toda una serie de estrategias que se implantan pues, en el sistema de cálculo HypoCenter, que es el que maneja el CEISA, donde la manera de pesar las diferentes ecuaciones van evolucionando en el proceso de cálculo. Y entonces al principio una cierta ecuación que tenía un peso alto porque se confiaba mucho en esa estación, automáticamente CEISA puede